Es psiquiatra de formación, es doctor en filosofía, psicoanalista, miembro del Internacional de los Foros, y recientemente, corregime Antonio si me equivoco, tiene un postdoctorado en psicoanálisis a partir de este libro maravilloso que se llama El inconsciente teatral, que todavía no está traducido, se está traduciendo en Francia, pero yo tengo la suerte de tener un ejemplar arriba de la mesa. Es un libro precioso, verdaderamente de una edición muy cuidada, que, bueno, veremos si logramos en algún momento que circule por nuestras tierras este libro. Que en alguna oportunidad él hizo una presentación en el FAR, un adelanto, ¿no? Hace unos años atrás. Sí. Verdaderamente yo la recuerdo como muy impactante esa presentación, que tenía ese condimento de lo teatral con lo que trabaja Antonio también. Él es director de una compañía de teatro. Ha puesto en escena varias obras de teatro, entre una de ellas Florencia participó junto con Julieta, ¿no? Que se hizo en Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas, a la que tuve la oportunidad también de ir a ver. Entonces es un analista, Antonio, que experimenta con el psicoanálisis en un campo al que no estamos acostumbrados, por lo menos desde la perspectiva en la que él lo enfoca. En Buenos Aires nosotros tenemos como una actividad teatral muy grande, pero verdaderamente la apuesta que hace Antonio en relación al cruce entre el psicoanálisis y el teatro es para no perdérsela. Así que recomiendo, cuando tengan la posibilidad de acceder a algo de sus performances teatrales, porque son de esa índole, ¿no? No es una obra de teatro solamente, es una puesta en escena de algo. Hace no mucho tuvimos la suerte de escucharlo en un espacio que también se está organizando en el FARC, y hace no mucho tampoco, él nos estuvo conversando acerca de la psicosis extraordinaria. Esta vez va a trabajar sobre la cuestión del cuerpo y este nuevo estado de la cultura, que es ¿no? Las redes, los tratamientos online y las consecuencias que tiene eso, ¿no? En el malestar, en la cultura quizás, ¿no? Actual. Bueno, algo estuviste diciendo recién, ¿no? Así que bueno, sin más vueltas, le doy la palabra y después abrimos un espacio de conversación. Gracias, Antonio, por Sí, estar. muchísimas gracias por esa oportunidad. Y a mí me interesa mucho la parte de la conversación. Entonces, yo no quiero me extender mucho porque me interesa muchísimo escuchar y hacer un intercambio con ustedes también sobre ese tema donde estamos todos dentro totalmente, ¿no? Tan temprano cuando empezó la cuarentena, la pandemia, acá en Brasil, en marzo del año pasado, yo empecé a hacer lives todos los domingos. Y pasé a hacer lives por mi Instagram todos los domingos, todo el año todo. El primer semestre yo me dediqué más al tema del psicoanálisis online, que resultó en ese libro que salió ahora en Brasil, Análisis Online en la pandemia y después. Y el segundo semestre más sobre la política del psicoanalista, que yo tengo un libro también que ya salió sobre eso, a partir de eso.
porque todo se llegó muy junto, ¿no? El tema de la política con el tema de la pandemia acá en Brasil de una manera asustadora. Entonces, yo en mi libro yo acompaño, vamos acompañando lo que va pasando en la pandemia y los desarrollos del psicoanálisis online, que yo hice una teorización porque a mí me pareció importantísimo y rápido hacer una intervención. Vamos a trabajar sobre eso inmediatamente, porque no había otra manera de continuar haciendo existir el psicoanálisis. Y yo tengo mucho orgullo de empatía, por todos nuestros colegas psicoanalistas que respondieron muy rápido al tema, al cambio del análisis del dispositivo freudiano para el dispositivo online. Es mira, eso es una cosa extra. Yo sé que ahora todos los hacen, pero yo quiero acentuar el carácter extraordinario de ese cambio. En toda la historia del psicoanálisis, es la primera vez que hubo un cambio del dispositivo de una manera impresionante, ¿no? Y salimos del dispositivo, la silla diván, para el dispositivo virtual. Y eso, la respuesta del psicoanálisis, de los psicoanalistas en general, fue muy rápida. Entonces, claro que ya existía, yo mismo lo hacía para algunos analizantes, pero no era esa, pero eso se generalizó totalmente. Y esa generalización provocó una puesta en marcha, yo creo, para todos nosotros, de un despertar de los psicoanalistas, del psicoanálisis, y yo creo que la cosa más importante es cómo cambiar radicalmente el dispositivo, manteniendo ética, teórica, estructuralmente el psicoanálisis. Sí, verdad, se hacía, pero no se teorizaba, y yo creo que ahora, después de eso, más que jamás antes, vemos que el tratamiento psicoanalítico, él tiene la propiedad de ser al mismo tiempo experimental y terapéutico, investigativo y conclusivo. Y entonces, yo que digo siempre para la gente, estamos en un momento de investigación. Y el carácter investigativo del psicoanálisis, no solamente con los pacientes, pero con lo que se experimenta online, está iniciando, yo creo. Es un inicio. Y yo creo que llegó para se quedar. Para se quedar entre nosotros. No sabemos lo que va a acontecer después de la pandemia. Hay mucha gente que está volviendo para el atendimiento en los consultorios, pero que mantienen también ese formato virtual, haciendo así una cosa un poco híbrida. Quizás es eso que va a continuar. Después vamos a discutir en nuestra bola de cristal para preguntar lo que va a ocurrir después, pero bien, yo creo que eso se va a mantener de alguna forma. Entonces, yo creo que lo más importante ahora, y fue lo que yo hice, es vamos a sostener el psicoanálisis con los pacientes y tentar ver la estructura de la práctica que sostiene nuestra práctica, si tiene que estar de acuerdo con los fundamentos del psicoanálisis. Entonces, de una manera más sencilla, es la hora
de retomar los fundamentos de la práctica analítica estructuralmente y éticamente para mantener el rigor de la, vamos a llamar así, de la terapéutica, ¿no? De la técnica psicoanalítica propuesta por Freud. Y yo creo que, y entramos también, yo creo, en un momento de radicalización de nuestras opciones y una radicalización de lo que es el psicoanálisis y su diferencia con las otras disciplinas. Y lo que añade el psicoanálisis para la comprensión del par-lettre. Y la primera cosa que yo quiero decir para abordar el tema de que vamos a hablar sobre el espacio y el cuerpo, yo voy quizás no me aprofundar muchísimo sobre eso, pero dar algunas coordenadas, es que lo que es evidente, yo voy a hablar algunas cosas evidentes, pero ¿por qué no recordar ahora? Es que es lo que es que las categorías de tiempo y espacio de nosotros no son las categorías a priorísticas kantianas de tiempo y el espacio. Y esto, no hay una categoría a priori del tiempo, como ha dicho. Nuestro tiempo no es cronológico, lo sabemos. Nuestro tiempo son los tiempos que ha propuesto Lacan, del tiempo, del momento, de instante de ver, tiempo de comprender, el momento de concluir. Pero antes de él, Freud ya nos había dicho que nuestro tiempo es el tiempo del Nachtralich, de la posteriori, de la précoup, cómo se constituye el síntoma, cómo se constituye el trauma, la neurosis y todo más, y las resignificaciones y las del análisis, y la fulguración, nos aprendemos con Lacan, la fulguración, el tiempo de la fulguración del corte en la sección, y el espacio, en nuestro espacio, no es el espacio físico. Nuestro espacio psíquico, y esto se ve más do que jamás, y yo creo que es importante determinar eso, nuestro espacio psíquico no es de la res extensa cartesiana, de la medida por medida, metro por metro, centímetros y todo. También no es donde hay los cuerpos que se pesan y se meden, ¿no? Se parte, se escuarteja de la noción del cuerpo cartesiana, que también, pero, ¿no? Porque el cuerpo, ¿no? Esto es un cuerpo, esto es un cuerpo, esto es un cuerpo, claro que eso es un cuerpo. Todo eso son cuerpos. Son cuerpos que para nosotros, lacanianos, no nos interesa si es físico o no, porque ellos son del orden del imaginario. Entonces, yo creo que la primera cosa, yo estoy diciendo, todos lo saben, es eso que estoy diciendo, no es una novedad, pero es importante cuando hacen la diferencia entre el encuentro físico con el paciente, con el analizante, o el encuentro virtual. No podemos entrar en eso, porque nuestro espacio no es dividido entre espacio físico o espacio virtual. Nuestro espacio psíquico, Lacan nos enseñó, es compuesto por la heresía lacaniana. RSI. Eso define el espacio psíquico. El imaginario de los cuerpos
el imaginario de la imaginación, el imaginario de las imágenes, de los cuerpos, el simbólico del lenguaje, el real de los afectos, No necesito estar en Buenos Aires ahora para que lo que yo diga va a afectarlos. Yo espero que los afecte yo mismo en Río. De Río, lo que yo diga y lo que usted diga pueda afectar. Y nosotros sabemos que afecta. ¿Afecta por qué? Nosotros estamos muy lejos de distancia, pero ahora estamos alive, live, ao vivo, se diz em português. Como se diz ao vivo também? Como é que se... Ao vivo? Live. Vivo. ¿Ah? En vivo. En vivo. En vivo. Vivo. Entonces, el vivo es ese que es el vivo del goce, el vivo de lo real, que tenemos al mismo tiempo esta interacción, que ustedes me escuchan yo y nos vemos. Entonces, el espacio RSI del par-lettre, que Lacan define como, né, él llama de espacio psíquico, né, mismo, né, más tarde en su enseñanza, donde hay lo que llama las dichas mansiones. La mansión. Usted sabe que Lacan escribe mansión de diversas maneras, mas la que más me gusta es las dichas mansiones. Mansiones, casas, residencias. Mansiones donde no son las mansiones de los dichos. Y esa es la mansión del dicho en el imaginario, en lo simbólico, en lo real, es donde circulan los dichos entrelazados ahí. Y esto compone, por lo tanto, el espacio psíquico. Y lo más increíble es que en nuestro nuevo dispositivo del psicoanálisis, el psicoanálisis online, nosotros conseguimos establecer nuestro espacio psíquico. Porque tenemos el lenguaje, tenemos el afectos que circulan y tenemos el imaginario de los cuerpos que se pueden no tocar, ¿dónde está mi cámara? Hasta acá. Tocar, pero yo puedo tocar de otra manera. Y además, ¿qué tenemos como cuerpo? Principalmente en el online. Tenemos, claro, cuando estamos en el consultorio. Tenemos la circulación ahí en el entremedio del real simbólico imaginario, la circulación de los objetos pulsionales, que no son objetos de la demanda, la mirada y la voz. Que tenemos ahí en nuestro espacio psíquico online. Entonces, lo que es más extraordinario y al mismo tiempo evidente, pero quizás yo no me apercibía de esa manera tan evidente, es que no podemos hacer la diferencia, como acá se dice en Brasil, entre presencial y virtual. Acá se dice, no, el análisis presencial y análisis virtual. No es verdad. Yo creo que esa no es la buena dualidad. ¿Por qué? Porque hay una presencia acá. Porque la presencia no depende del físico, depende del espacio psíquico. Depende de ese espacio psíquico, herético, de esa heresía lacaniana, RSI, que permite la circulación de los objetos pulsionales y permite el encuentro psíquico de la psique
con el otro, del analista, con el analizante, y la posición del analista como semblante de objeto A, haciendo circular los objetos pulsionales de la mirada y la voz. Nuestro cuerpo entonces está presente. Está presente con la presencia del imaginario de las imágenes, pero más importante que eso es la presencia por el eco de un decir que es las pulsiones. Entonces, las pulsiones están ahí en juego de la misma manera que el goce y el lenguaje. Yo no voy a hacer, podemos hacer en nuestra charla, lo que es mejor. El encuentro en el consultorio o el encuentro online. No es mi preocupación. Mi preocupación fue, y todavía es, de sostener el análisis de una manera rigurosa, con rigor, y entender teóricamente nuestro funcionamiento online y por qué funciona. Ese el análisis online. Entonces, lo que vemos, también es todo, me parece tan evidente lo que estoy diciendo. Lo que es evidente también, ya lo sabíamos, el setting analítico. No es la silla, no es el consultorio, no es la decoración del consultorio, no es la puerta, no es los muebles. El setting es la transferencia. Es la transferencia. Y que sí, claro que está presente en la forma online también. Entonces, lo que sostiene el análisis de la parte del analizante, la transferencia. De la parte del analista, el acto. El acto. Acto, ¿no? ATO. Acto. El acto. Entonces, el acto analítico, no hay análisis sin el acto analista para hacer comparecer el discurso del analista, y también no hay análisis sin transferencias. Sin transferencia, y lo que vemos es que los dos funcionan muy bien en este dispositivo online. Los pacientes sueñan, tienen síntomas, interpretamos los síntomas, ellos desaparecen, se deslocan, tiene efectos, lo que decimos, la interpretación, el corte de la sesión también tiene efectos. Entonces, lo que es extraordinario en nuestro dispositivo es que funciona, y que nos muestra que cómo la presencia del analista no depende del encuentro físico con el analizante. Depende de su acto, de su manera de hacer semblante. Entonces, lo que vemos que en el análisis online, el automatón de la transferencia simbólica y el automatón de la asociación de ideas, de la habla dirigida al analista. Ese automatón continúa. Y la TIC también. Y la TIC también funciona por el encuentro con el analista, y claro que puede acontecer eso de las más variadas maneras. Si uno, el analista, jugaba con la puerta, de abrir la puerta, cerrar la puerta, jugaba, yo digo jugaba en el sentido de la representación teatral del semblant. Si él hacía el semblant utilizando para eso la puerta, la silla,
se levanta, qué sé yo, se senta y hacía sus actos allí en el espacio físico del consultorio. Ahora tenemos que inventar otras cosas. Tenemos que inventar otros tipos de actos en el dispositivo online. Y tenemos otras cosas muy distintas, ¿no? Que la relación con la cámara es una cosa, tiene otras cosas. Puedes desaparecer, puede aparecer, puede cerrar la cámara, puede congelar la cámara. El analista, en su táctica, dice Lacan, en la dirección del tratamiento, es muy libre. Menos libre en la estrategia, todavía menos libre en la política. Entonces, tenemos que entender la estructura y la política del psicoanálisis para ver la estrategia, las estrategias de los semblantes y la táctica del acto y de la interpretación. Y claro que el analista es muy libre. Van a decir, entonces, lo mejor es con cámara o sin cámara. Vamos a hacer análisis solamente por audio o con cámara abierta. No, siempre, yo no sé cómo está el nivel de las discusiones ahí, pero son preguntas que todos se hacen, ¿no? ¿Cómo hacer mejor para sostener el análisis en su táctica, en la técnica, ¿no? Y entonces yo creo que si tomamos con Lacan que dice, todos los golpes son golpes, no sé si golpes es eso, golpes son posibles, tous les coups sont permis, desde que estemos en la estructura y dentro de la estrategia y de la política, de la dirección del tratamiento. Yo voy, como somos apenas solamente algunas observaciones, tengo mucho más cosas que discutir, me quiero mucho oír ustedes. En mi caso, yo, a mí me interesa, y yo acho más interesante para mí como analista, no quiere decir que yo hago eso 100%, ¿entiendes? Yo mezclo, pero a mí me parece interesante mantener la cámara abierta y tener este contacto, no solamente por la voz, pero también la mirada y el imaginario también, más para que el analizante se sienta mirado e escuchado que el analista parecer. Mas también para que el analista pueda seguir, no solamente de ojos cerrados, la asociación libre del paciente, del analizante, y sus entonaciones, y su enunciación, pero también, yo desarrollo en mi libro Inconsciente Teatral, lo que yo llamo la enunciación corporal. Porque cuando estamos en el consultorio, estamos viendo el analizante allí en el diván, en su enunciación verbal, lo que fue desarrollado por los lingüistas, Lacan lo tomó a punto de decir que lo que importa es la enunciación, mucho más que el enunciado, porque el deseo como el riacho del deseo sigue los significantes de la demanda y todo más, la distinción entre enunciado y enunciación, pero hay también, y eso el teatro me enseñó mucho, es la enunciación corporal. La enunciación corporal, lo que los gestos y los movimientos del cuerpo dicen mientras el cuerpo habla con la habla, por la boca. Lo que él está diciendo también, a mí me parece
interessante perceber isso, que muitas vezes há coisas muito contraditórias. Eu digo, eu quero tanto a mi mamá, que bem. Então, eu digo uma coisa com a boca e outra coisa com minha mão. Então, eu creio que é interessante para nós perceber a divisão subjetiva que aparece algumas vezes em la diferença entre a enunciação verbal e a enunciação corporal. No quiere decir que uno puede también no usar la cámara o escuchar. Entonces, yo no quiero proponer reglas. No es un tema de proponer reglas, pero podemos hablar sobre eso y ver lo que es más adecuado para cada analista o para cada analizante o para cada sesión de análisis, lo que podemos jugar en nuestra estrategia de semblantes en ese nuevo dispositivo online, que yo concluyo aquí me habla diciendo que estamos en un momento experimental. Hace lo que 1 año y medio máximo que eso se generalizó completamente. E para terminar, eu queria dizer uma coisa muito incrível também, que vai na mesma direção, que eu hice o ano passado e esse ano também, uma obra de teatro online, com uma mescla de cine e teatro ao mesmo tempo, com algumas cenas filmadas e algumas cenas online, onde cada ator estava em sua casa, abre câmera, cierra câmera, entra, interage conosco e depois vem outro, com uma edição ao mesmo tempo ao vivo, que se hacía, cortava a cena filmada, entrava a cena online, e foi impressionante também como a gente se emociona, como a gente sigue a história e se emociona com os personagens e tudo mais. De la misma manera como en el teatro físico, como de escena y audiencia y platea, mostrando más o menos también con el análisis y el arte como nuestro espacio es lo que yo llamo el inconsciente teatral, que el modelo del inconsciente, el espectáculo teatral, y que tenemos una reproducción de eso en el espacio virtual que puede reproducir entonces el espacio psíquico. Entonces voy a parar por acá para que yo quiero escuchar a ustedes también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahora abrimos un espacio de intercambios, pero antes de eso yo aprovecho y te hago una pregunta, un comentario. Hablando de este espacio online, pensaba aquellos pacientes o aquellos sujetos que se retiran del espacio físico al espacio online, y yo puedo percibir en algunos de ellos como un juego de la imagen de algunos pacientes que prenden la cámara, la apagan la cámara, se retiran de lo físico y se van a lo virtual, efectos de cierta soltura, ¿no? Como si sintieran cierta liviandad al hablar o al abrir ciertos temas, ciertas ideas, ciertas cuestiones que los rodean, que quizás en el espacio de la presencia corporal física, no sé si hubiese sucedido. Entonces, Curioso, como más bien una virtualización sí. Del cuerpo. ¿Cómo? Como si el cuerpo se volviera un poco virtual, necesario para algunos sujetos. Antes que contestes, Antonio, estaría bueno
escuchar una vuelta de aportes, de preguntas, y que después puedas contestarlas. ¿Mm? Así que, bueno, ahí veo la manito levantada de Gabriel Lombardi. Le damos la palabra y todos los que quieran participar en esta ronda. Hola Antonio, hola a todos, todas, todos, no sé si ahora. Un gusto escucharte, Antonio, como siempre. Y bueno, recordar también que con Antonio fuimos miembros fundadores de los foros, de la Escuela de los Foros, integrantes del primer colegio de representantes. Y enos aquí trabajando 23 años después sobre temas tan convergentes y con pensamientos al mismo tiempo tan próximos, diría, porque suscribiría todo lo que has dicho e incluso muchas de esas cosas también he tenido oportunidad de denunciarlas. Entonces paso a lo que me llamó mucho la atención de lo que decís, particularmente en relación a la cuestión investigativa y metodológica, podríamos decir. Porque es cierto que hay algunos de nosotros hace ya años que venimos trabajando online, pero que actualmente se presenta esto como un campo de investigación urgente para muchos, para todos los psicoanalistas. Y destacaste esto que me llamó mucho la atención, que en este momento el psicoanálisis se distingue de las otras terapias, de las psicoterapias, ¿no? Que hay algo específico del psicoanálisis, de su relación con el ser hablante, que hace que de alguna manera estos dispositivos digitales favorezcan la transferencia, la posibilidad de la transferencia a distancia física, a distancia, no sé cómo llamarle, de kilómetros. Y recordé en este punto una afirmación que hace Lacan en alguna de sus conferencias de los años 70, donde dice que no es por casualidad que el capitalismo y el psicoanálisis coinciden en la misma época. Particularmente me parece que en este momento actualizado por el capitalismo digital, ¿no? Y que esa coincidencia tiene que ver con razones de estricta lógica, dice, ¿no? De lógica, de una depuración de algo que hace a este pasaje que comentás de las coordenadas de los esquemas ópticos a RCI, a la herejía lacaniana, donde postula otra topología, otra manera de conseguir el espacio hablante, ¿no? Entonces, retomo también una de tus preguntas, que ya hemos debatido en distintos contextos, respecto del setting, respecto del encuadre, ¿no? De cómo esto ha modificado, y cómo, lo hemos charlado con Colette Soler también en algún encuentro transatlántico, y ella destacaba el hecho de que el setting es algo que en realidad lo define el analista, ¿no? Que desde cuándo sería el analizante o el paciente el que define el setting, que eso es algo que debería definirlo el analista o que desde siempre lo define el analista. Y bueno, por un lado parece razonable, y sin embargo están también todas las variantes que yo vengo haciendo una estadística personal y también compartiendo con colegas, respecto de que no siempre podemos definir el setting los analistas, porque muchas veces el analizante o el paciente, como sea su estado, exige condiciones particulares para poder ser escuchado, ¿no? Entonces están quienes se adaptan inmediatamente a la experiencia online, como si estuvieran en diván, y el analista también estuviera en diván mirando para otro lado, y la dimensión teatral de la mirada se disipa un poco, pero también están quienes necesitan de la presencia,
y sobre todo aquellos que tienen dificultades actualmente por la pandemia o por lo que fuere, por circunstancias personales, estructurales, etcétera, para el lazo social, tienen necesidad del encuentro o tienen una mayor necesidad del encuentro atmosférico, le digo yo, con el analista, ¿no? El encuentro que no, Bueno, claro, que no es a través, porque presenciales, coincido contigo, Antonio, es también online, o lo online puede ser muy presencial, más presencial incluso que lo atmosférico, pero la voz no se transmite en el vacío, necesita un soporte digital o un soporte analógico del tipo de la atmósfera o algún otro así. Entonces me parece que esas son variables que tenemos para investigar, para estudiar, para compartir, el hecho de que no podemos generalizar para todos los casos lo que es mejor, y estoy de acuerdo con que esto llegó para quedarse, que vamos a seguir teniendo consultorio online, pero también que hay distintas posibilidades, necesidades que tienen que ver con la distancia en kilómetros, el tránsito en San Pablo o en Buenos Aires o en otras ciudades o en Río de Janeiro también, que se arman unos embudos terribles. Entonces hay gente que prefiere resignar el contacto próximo bueno, y tomar esa otra opción que es más fácil, más viable, más sustentable también, ¿no? En muchos casos. De manera que se abre para nosotros un campo interesantísimo, único y de un nuevo siglo, efectivamente, de un nuevo milenio. Somos los pandemials del psicoanálisis, y creo que hay muchísimo para reflexionar e investigar. Muchas gracias, Antonio, por tus intervenciones y por tu intervención y por tus aclaraciones y perspectivas, como siempre. gracias, Gabriel.